Bien, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar la serie que hemos venido tratando, Vidas enfocadas en Cristo. Les invito a que vayan en sus Biblias al libro de los Salmos, de manera particular al Salmo 63. Vamos a enfocarnos en los primeros 8 versículos de este salmo. Las últimas 2 oportunidades que he tenido de predicar hemos estado enfocándonos en aquellas herramientas que Dios nos da para precisamente poder enfocarnos en Cristo. Los primeros 3 mensajes nos presentaban a nosotros la importancia o la necesidad que tenemos de poder enfocarnos en Cristo. Pero ahora nosotros quiero que nos enfoquemos, y en los últimos 2 mensajes hemos estado viendo este tema de algunas herramientas que Dios nos da para nosotros poder enfocarnos en Cristo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, en primer lugar, si ustedes recuerdan, vimos de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que de ahí es que se desprende esta serie, de que mientras nosotros estamos corriendo esta carrera que tenemos por delante, tenemos todos estos testigos que nos están animando a nosotros a que mientras estamos en esta carrera, pongamos nuestros ojos en Jesús. Y de ahí es que viene esta frase, vidas enfocadas en Cristo, que mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, mientras esperamos la venida del Señor o mientras nosotros esperamos aquel momento en el que nos reuniremos con nuestro Dios, el Señor espera que estemos corriendo esta carrera, que estemos viviendo esta vida, puestos nuestros ojos en Jesús. El capítulo 11 nos presentaba a nosotros que una de las maneras en las que podemos hacer esto es por medio de la fe. Y ese fue el primer mensaje o la primera parte de la primera herramienta que vimos de cómo poder enfocarnos en Cristo. La semana pasada estuvimos viendo que esa fe no es simplemente en el aire o no es simplemente un paso al vacío, sino que esa fe va a estar sustentada o debe estar sustentada en la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra que nosotros encontramos a Cristo. Es en la palabra de Dios que encontramos a Cristo. Y Dios mismo se ha dado a conocer por medio de Cristo. Así que es sumamente importante para nosotros pasar tiempo en la palabra, que nuestra fe no esté basada en cualquier cosa, sino que esté basada en la palabra de Dios, para así poder encontrar a Cristo. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros nos enfoquemos en otra herramienta que es igualmente importante para nosotros poder enfocarnos en Cristo, y esto es la oración. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos pasajes que nos hablan a nosotros de la importancia de la oración. Hay un pasaje que nos dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otro pasaje tal vez más conocido en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, nos dice allí la palabra del Señor, orad sin cesar. Y a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver que si bien es cierto, Dios espera que podamos tener una relación con Él, nuestra comunión con Él, y vemos cómo Él nos ha dejado su palabra para que por medio de su palabra nosotros podamos escuchar su voz. En cierta manera, la oración viene siendo esa respuesta a nuestra exposición a la palabra de Dios. Y viene siendo esa manera a través de la cual nosotros podemos presentarnos ante el Señor y hablarle al Señor. Y es por esto que a lo largo de las Escrituras vemos muchas exhortaciones, muchas invitaciones a que nos acerquemos al trono de la gracia, a que nos acerquemos al Señor, a que llevemos nuestras cargas al Señor. El Señor quiere escucharnos a nosotros. El Señor quiere escuchar nuestro clamor. Y una vez más, la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios, así como por medio de las Escrituras podemos ver a Cristo, podemos apreciar a Cristo y conocer mejor a Dios,
también por medio de la oración nosotros podemos acercarnos a Dios y aún más apreciar esa relación tan especial que nosotros podemos tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero entonces que en este momento leamos los primeros 8 versículos de Salmo capítulo 63. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano. Uno de los diáconos se va a acercar a ustedes. Aquí una persona necesita una Biblia, también por aquí atrás. Si usted necesita una Biblia, con mucho gusto nosotros le podemos prestar una Biblia por esta mañana. Solo levante su mano y uno de los diáconos se va a acercar a usted. Queremos que nos acompañe leyendo la palabra de Dios, porque entendemos que lo que vale es el consejo, es la palabra de Dios, no las opiniones o palabras de los hombres. Salmo capítulo 63, versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana nosotros hemos elevado estas canciones, estos himnos, reconociendo su amor para con nosotros, reconociendo su bondad. Hemos cantado que realmente vale la pena nosotros admirar su grandeza, admirar su majestad, contemplarle a usted, Señor. Y qué bueno, Padre, que en su palabra usted nos ha dejado un medio a través del cual podemos expresar esa contemplación de su grandeza y majestad. Y cómo, Señor, nosotros por medio de la oración podemos admirarle a usted, podemos exaltarle a usted, y esto nos ayuda a tener una visión más amplia, más completa de su majestad, motivándonos a nosotros a acercarnos a usted por medio de Cristo, motivándonos a nosotros a cantar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de Él que disfrutamos de esta comunión íntima con usted. Así que, Señor, rogamos que en este momento que abrimos su palabra, su Santo Espíritu nos ayude a comprender lo que el mensaje que se encuentra aquí en estos versículos y cómo usted espera que lo apliquemos a nuestra vida, Señor. Glorifíquese en nuestras vidas, no solamente mediante nuestra adoración, mediante nuestros labios, sino también mediante nuestras acciones. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros podamos acercarnos aún más a usted mediante la oración. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Desde un principio, hermanos, el hombre fue creado para poder tener una comunión íntima con el Señor, para encontrar su satisfacción en Dios. Si nos remontamos al libro de Génesis, los primeros capítulos, ¿cómo era la relación del hombre con Dios? Tenía que Adán venir a un templo o venir a un tabernáculo para acercarse a Dios y que por medio de un sacerdote presentar sus sacrificios y presentar sus ofrendas y oraciones a Dios? No. La Biblia nos presenta que Adán y Eva disfrutaban de una comunión íntima, de una comunión especial con Dios. Tanto así que estos primeros capítulos del libro de Génesis nos presentan a nosotros y dicen como que Dios se paseaba
por el jardín. Y los hombres, Adán y Eva, disfrutaban de esta visita del Señor y podían relacionarse de una manera íntima con el Señor. La idea es que a nosotros considerar de dónde en cierta forma hemos caído en nuestra relación con el Señor, podamos apreciar y podamos anhelar realmente volver a esa intimidad con el Señor. Y si bien es cierto que no podemos ver a Dios paseándose en medio nuestro, el Señor por medio de su palabra, como veíamos la semana pasada, pero también por medio de la oración, como veremos en esta mañana, el Señor nos provee una manera para tratar o para nosotros alcanzar esa relación y esa comunión íntima con el Señor. Dios ha provisto que por medio de la oración nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras voluntades sean unidas al corazón de Dios, a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos convertido la oración simplemente como algo, un ritual más que nosotros los cristianos hacemos. Un ritual más que nosotros tenemos que tener presente en nuestro, en nuestro tiempo de devocionales cada día. Y aún en aquellos momentos en los que venimos a la iglesia lo vemos como una rutina más. Y no apreciamos la gran oportunidad que Dios nos está dando para que ya sea nosotros de manera individual o ya sea de manera corporativa o ya sea con algunos hermanos aquí en la iglesia con los que nos reunimos a orar, nosotros ver eso como una gran oportunidad de reunirnos con Dios y de tener comunión con Dios. A veces aquellas cosas que nosotros utilizamos para ayudarnos se convierten en nuestros enemigos. La semana pasada yo les hacía referencia a cómo a veces nosotros tenemos nuestra lectura de la palabra de Dios de una manera tan mecánica que simplemente por la mañana cumplimos con leer los capítulos que nos tocan, hacemos la flechita y ya cumplimos con nuestro tiempo con el Señor. Asimismo, nosotros puede ser que tengamos listas de oración y pensamos que con tan solo yo recitar esas peticiones y pasar 10, 15, 30 minutos recitando todas esas peticiones, estamos nosotros realmente teniendo comunión con Dios. Y quiero que me entiendan, hermanos, no tengo nada en contra de las listas de oración. Aquí los miércoles, por lo menos una vez al mes, nosotros entregamos estas listas de petición. Yo tengo listas de petición que yo utilizo para orar. Estos son instrumentos que nos pueden ayudar a nosotros. La advertencia, la voz de alarma que quiero hacer, hermanos, es que nosotros perdamos de vista que en vez de yo simplemente leer mecánicamente todas esas peticiones y presentárselas a Dios, como que ya con eso yo estoy cumpliendo con yo tener ese tiempo de comunión con Dios. Cuando no, ciertamente el Señor nos dice a nosotros que debemos llevar todas nuestras cargas a Él. Debemos llevar todas esas cosas que traen ansiedad a nosotros. Pero hermanos, no es simplemente nosotros venir ante Dios y recitarle una serie de peticiones y ya. Imagínense que su hijo se relacionara con usted de esa manera. Que por la mañana él se levante y dice, papi o mami, mira, necesito desayuno, necesito el dinero para la merienda, necesito que al mediodía me dé la comida, necesito que por la tarde otra vez me dé merienda y necesito que por la noche me dé cena. Necesito que me compres esto, que me compres lo otro. Estoy enfermo de esta manera y quiero que me lleve al doctor. Y simplemente su comunicación con nosotros se limitara a que nuestros hijos nos expresaran esta lista de cosas que ellos demandan de sus padres, que están ahí simplemente para brindarle todo lo que ellos necesitan. A veces, mis hermanos, si nosotros no tenemos el cuidado apropiado con estas herramientas, con estas listas, nosotros nos limitamos a presentarnos a Dios de esa manera y perdemos la gran oportunidad que Dios nos da de realmente disfrutar un tiempo de comunión con Dios.
Así que no estoy diciendo voten las listas. Lo que estoy diciendo es tengan en su lugar apropiado las listas como un medio para que en una sección, en un momento de su comunión con Dios, ustedes presenten esas listas, ustedes presenten esas peticiones, pero entiendan que no simplemente en recitar esas listas, en recitar esas peticiones, no es en eso que ustedes van a encontrar su deleite, no es en eso que ustedes van a encontrar el disfrute de la relación con Dios. Y a nosotros examinar este Salmo capítulo 63, yo creo que esto nos va a ayudar a nosotros a apreciar cómo debe verse un tiempo de oración con el Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra expectativa al acercarnos a Dios por medio de la oración? Y cómo nosotros por medio de la oración podemos enfocar nuestras vidas en Cristo. Ciertamente este salmo, algunos comentaristas lo presentan que es una oración, otros lo presentan como que es una canción o un himno al Señor. Pero sea clasificado como un himno o como una oración, realmente una de las virtudes que tienen los salmos y una de las razones por las que me encantan los salmos es porque presentan el corazón del salmista, en este caso de David, y ya sea canción, ya sea oración propiamente, están expresando su corazón al Señor. La mayoría de los comentaristas está de acuerdo y piensa que este salmo David lo escribió en la ocasión cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón. Y nosotros podemos ver las preocupaciones que él tenía, podemos ver aquí el deseo que él tenía por el Señor de manera particular en un momento de su vida. Yo creo que nosotros todos podemos aprender de David cómo debe verse, cómo nosotros deberíamos desarrollar nuestro tiempo de oración con el Señor. En primer lugar, la oración revela el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Y en esta mañana, en vez de yo ir versículo por versículo, vamos a estar viendo estos versículos salteados y vamos a estar viendo haciendo algunas observaciones en los distintos versículos. Pero lo primero que quiero señalar una vez más es que la oración revela el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios. Iniciando en el versículo 1, mire cómo empieza: Dios, Dios mío, eres tú. En otra traducción, este versículo empieza: oh Dios, tú eres mi Dios. Y cuando nosotros leemos este salmo de esta manera, con esta expresión, con este clamor del salmista, uno puede apreciar al repetir Dios, Dios mío, o oh Dios, tú eres mi Dios. Uno puede apreciar este asombro que tenía el salmista por considerar a Jehová, por considerar a Elohim su Dios. A veces nosotros nos acercamos ante el Señor por medio de la oración y realmente no nos damos cuenta o no pensamos mucho delante de quién es que nos estamos presentando. El privilegio que nosotros tenemos por la sangre de Cristo de acercarnos ante el trono de la gracia de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de la vida, el que con tan solo hablar toda la creación fue hecha, el que con tan solo hablar actualmente sostiene la creación. Y nosotros en cualquier momento tenemos el privilegio de acercarnos a ese Dios maravilloso y todopoderoso. Así que no debe sorprendernos esta exclamación del salmista: oh Dios, tú eres mi Dios. Este asombro, esta expresión del salmista aquí nos muestra a nosotros que él estaba consciente de que cuando él se acercaba a Dios, no era a un rey, no era uno de sus generales, no era uno de sus comandantes, no era una persona rica, no, era este Dios todopoderoso, este Dios majestuoso.
Y de la misma manera nosotros deberíamos estar asombrados del hecho de que tú y yo podemos tener esa clase de comunión, esa clase de relación. Y lo que quiero llamar la atención en este momento es que esta es una relación personal. Ese Dios maravilloso, ese Dios majestuoso, ese Dios todopoderoso, dice allí, Dios, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. ¿Puedes tú decir eso de Dios en esta mañana? Que ese es mi Dios. Cuando algún equipo de pelota o algún equipo de fútbol o de basquetbol o de lo que sea gana el campeonato, nosotros muy orgullosos decimos, no, ese es mi equipo. Y puede ser que yo ni participe, puede ser que yo ni juegue, pero como yo me identifico con ese equipo, yo orgullosamente digo, ese es mi equipo. Pero una vez más, aquí no estamos hablando de grandes personajes, no estamos hablando de grandes equipos, estamos hablando de un Dios majestuoso y todopoderoso que nosotros tenemos el privilegio de decir, tú eres mi Dios. El versículo 1 también revela ese aspecto personal de comunión con el Señor. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Versículo 2 dice, para ver tu poder y tu gloria. Versículo 6, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. Versículo 6 también más adelante dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti. En otras palabras, nosotros estamos viendo aquí que David tiene una relación personal con Dios y cuando él se acerca a Dios, él está buscando a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando nos presentamos ante el Señor, no vamos simplemente buscando sus bendiciones, no vamos simplemente buscando que Él responda a nuestras peticiones, no, nosotros lo vamos a buscar a Él. ¿Qué privilegio nosotros tenemos por medio de la oración de nosotros acercarnos a Dios mismo? De nosotros poder disfrutar no solamente de que Él nos envíe a alguien o que nos envíe algo para responder nuestras necesidades o para atender nuestros problemas, sino que nosotros podemos tener la confianza por medio de Cristo, decir, no, es a ti Dios que yo te quiero. Ahorita le mencionaba las listas de peticiones. Y una vez más, no tengo nada en contra de que estemos orando por situaciones de salud, que estemos orando por trabajo, que estemos orando por situaciones en nuestra familia. El Señor espera que nosotros traigamos todas estas peticiones delante de Él. Pero mi hermano, no vaya a perder de vista que más importante y mejor que el Señor le dé salud, mejor que el Señor le dé un trabajo, mejor que el Señor resuelva algún problema familiar, más importante es que usted pueda disfrutar de Dios mismo. ¿Saben que a veces nosotros pensamos que el Evangelio es simplemente que un día cuando yo me muera yo voy para el cielo y seré salvo y tengo vida eterna? Y a veces nosotros pensamos en el cristianismo, en nuestra vida cristiana, como que, bueno, mientras tanto yo me estoy aguantando aquí, pero la idea es que eventualmente yo sé que yo seré salvo y ya yo no voy para el infierno y nada. Y qué bueno, ciertamente nosotros tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de que estaremos en el cielo con el Señor. Pero mis hermanos, mejor que la idea del cielo y esas calles de oro y esas mansiones que nosotros podemos hacer en nuestra mente, es el hecho de que vamos a tener una comunión con Dios perfecta en ese entonces. Pero mi hermano, déjeme decirle que desde ya, no tenemos que esperar a cuando nos muramos, no tenemos que esperar cuando el Señor venga, desde ya, por medio de la oración, tú y yo podemos disfrutar a Dios mismo. Te hago la pregunta, ¿puedes tú decir o has dicho tú alguna vez en tu vida, en tu oración, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela a ti? Esa palabra anhelar
habla del deseo que nosotros tenemos por el Señor, de la intensidad con la que nosotros debemos estar buscando al Señor. Y precisamente esto nos lleva al segundo punto. La oración no solamente revela el tipo de comunión que nosotros tenemos con Dios, el tipo de relación que debe ser una relación personal, debe ser una relación íntima donde yo estoy buscando a Dios mismo más que las bendiciones de Dios, sino que vemos en segundo lugar, la oración revela el grado de intensidad de nuestra relación con Dios. La oración revela el grado de intensidad de nuestra relación con Dios. Volviendo otra vez al versículo 1, el pasaje nos presenta: de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Hay dos traducciones, dos versiones que en vez de presentar esta palabra madrugada, dice con diligencia te buscaré o yo te busco intensamente. Porque la idea no es, el Señor no nos está enseñando en su palabra que el único momento en el que yo puedo buscar de Dios es a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 7 u 8 de la madrugada. Lo que el Señor realmente está buscando, esta frase lo que quiere indicar es que yo debo buscar a Dios con intensidad. Yo debo ser diligente en mi búsqueda del Señor. Hay muchas personas que cuando se trata de ponerse en forma, ellos saben que si no van al gimnasio a las 5 de la mañana, saben que en el resto del día no van a poder ir. Hay otras personas que tal vez dicen, bueno, mira, a las 5 de la mañana yo no puedo hacer ejercicio, yo estoy como un zombie. Y por eso dicen, no, yo voy mejor a las 3 o a las 5 de la tarde. Y son fieles en ir a esa hora. Y la idea es que no importa tanto si es a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Lo importante es que si yo quiero tener mi cuerpo en forma, yo voy a ser diligente para ir a las 5 de la mañana o para ir a las 5 de la tarde. Y mi hermano, si nos esforzamos por estar en salud físicamente y nos levantamos a las 5 de la madrugada o a las 5 de la tarde para hacer ejercicios, ¿cuánto más o cuánto mayor debe ser nuestra intensidad en buscar del Señor? Y entiendan que no es un asunto de hora, es un asunto de la intensidad, de la diligencia con la que yo estoy buscando al Señor. Y una de las maneras en la que realmente se revela nuestra intensidad, ese grado de intensidad de nuestra relación con el Señor, es que a veces nosotros leemos 10, 15 minutos la Biblia y oramos, Señor, danos un buen día y por ahí mismo nos vamos. Pero ¿cuánto tiempo nosotros nos dedicamos realmente a anhelar al Señor? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y eso no va a ocurrir simplemente yo leyendo 1 o 2 capítulos, no, eso mediante la oración. Cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y esa palabra anhelar expresa en un deseo con mucha intensidad, implicando deseo tan grande que podría provocar incluso una debilidad física. Es un deseo tan grande que el mismo versículo 1 comenta o lo compara allí cuando dice en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mi hermano, ¿usted se da cuenta en el mundo en el que nosotros estamos viviendo, en su propia vida, la situación espiritual en la que nosotros nos encontramos? ¿Cuántos de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ya sea por nuestro trabajo, ya sea por lo que escuchamos en la radio, en la televisión, estamos siendo bombardeados con filosofía de este mundo, con maneras de pensar de este mundo, que realmente no nos brindan nada a nosotros, que nos lleve hacia Dios, que nos ayude a enfocarnos en Cristo? Y nosotros nos encontramos también en una situación desesperada espiritualmente hablando. Y esto debe llevarnos a nosotros a que busquemos diligentemente de nuestro Dios por medio de la oración. Pero vemos también que la oración revela nuestras motivaciones al acercarnos a Dios. La oración revela
nuestras motivaciones al acercarnos a Dios. Y una de las cosas que debe llamarnos la atención aquí en este Salmo 63, al mirar por ejemplo el versículo 2, es que lo primero que motiva al salmista a acercarse al Señor, a venir ante el Señor, a tener esa sed del Señor, ¿qué nos dice el versículo 2? ¿Qué es lo que él añora? ¿Qué es lo que él anhela? Dice, para ver tu poder y tu gloria. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es por esta frase y otras más que encontramos en este salmo que nosotros entendemos que el salmista no se encontraba en su residencia donde él podía ir al templo, donde podía ir al tabernáculo. Todavía el templo no se había construido. Pero el punto es que el salmista, al estar huyendo, y como vemos más adelante también, y aquí mismo la referencia a tierra seca, a un desierto, mientras él huía de su hijo Absalón, él se siente de esta manera desesperada buscando de Dios. Y noten qué interesante, él no está buscando, Señor, mira, ponme otra vez en mi reino, ponme otra vez en mi trono. Él no está buscando, Señor, mira, soluciona esta situación con mi hijo. Que óyeme, que su propio hijo se esté sublevando, se esté rebelando en contra de él, esto es algo desastroso. Esto es algo que a cualquier padre le rompe el corazón. Pero más que todas esas cosas, más que se resuelvan esos problemas, el salmista le está diciendo, Señor, mira, yo anhelo poder ver tu poder, poder ver tu gloria. Ese es mi deseo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos acercamos al Señor día tras día y le pedimos algunas peticiones que nosotros tal vez ni tenemos la confianza de que Él nos va a responder? Simplemente lo hacemos, bueno, porque está ahí en la lista. Pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él motivados por la realidad de que cuando nos acercamos a este Dios majestuoso, todopoderoso, este Dios es un Dios de poder, para ver tu poder y tu gloria. De forma tal que lo que nos debe motivar a nosotros a acercarnos a Dios es el poder, es la maravilla, la gloria de nuestro Dios. El hecho de que estamos maravillados por la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Es por esto que nosotros, en ese listado de peticiones que tenemos, una de las cosas que debemos incluir diariamente es pedirle al Señor que nos ayude a apreciar su grandeza, nos ayude a apreciar su poder. El miércoles pasado en el estudio bíblico que teníamos aquí, estuvimos viendo precisamente cómo el apóstol Pablo nos invita a nosotros, y es lo que vemos en las cartas a Efesios y Colosenses y Tesalonicenses, en las oraciones que él tiene por la iglesia. Y él pide, por ejemplo, al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Otra de sus peticiones en el capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seamos plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que a veces nosotros estamos tan cargados, hay tantas cosas que se han metido en nuestra cabeza que nosotros no damos espacio, no hemos dejado el espacio para poder apreciar la grandeza del amor de nuestro Dios. Y por lo tanto, vemos a Dios, nos acercamos a Dios como cualquier otra persona. Y hermano, si usted tiene ese problema, que yo lo he tenido muchas veces, si usted tiene esa visión tan corta, tan pequeña de Dios, déjeme decirle que esto no debe extrañarnos a nosotros, no es algo extraño en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia para que nuestro conocimiento de Dios sea grande, sea majestuoso, nosotros podamos ver el poder, la gloria de Dios. Por lo tanto, tú quieres acercarte a Dios con esta intensidad que tenía el salmista.
Tú quieres acercarte a Dios y poder apreciarlo en toda su majestad, en toda su santidad. Bueno, tú dices, bueno, es que yo no veo a Dios así. Bueno, una de tus peticiones debe ser precisamente que el Señor te dé, como dice Efesios 1:17, ese espíritu de revelación y de conocimiento, que tú puedas apreciar la grandeza de Dios, de la obra de Dios, del amor de Dios para con nosotros. Y en la medida que tú oras de esta manera, que tú estás motivado, Señor, yo quiero conocerte más a ti. Yo quiero ver cuán grande tú eres. Lo necesito. Y día a día, mis hermanos, nosotros necesitamos ver la grandeza de Dios, la maravilla de Dios. Pero vemos también el versículo 3. No solamente somos motivados a venir al Señor por su poder y su gloria, por su maravilla, sino que somos motivados a venir al Señor porque es en el Señor que encontramos la mayor satisfacción de nuestra vida. Mira el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Oiga lo que está diciendo aquí, mejor es tu misericordia que la vida. Si hay algo que nosotros por instinto valoramos, ¿qué es? Nuestra vida. Por instinto todos nosotros buscamos la manera de preservar nuestra salud, buscamos la manera de preservar nuestra vida. Si viene un carro por ahí, nuestros oídos captan eso y nos movemos por instinto. Puede ser que yo no me haya puesto a pensar qué es lo que está pasando, pero si yo oigo algo, me muevo de una vez. ¿Por qué? Porque una vez más, por instinto, nosotros buscamos preservar nuestra vida. Y dice el salmista aquí, el grado de intensidad, de amor, de deseo, de anhelo que él tiene por el Señor, la motivación que lo lleva a él a buscar del Señor, es que él ha encontrado en Dios su mayor satisfacción. Mejor es tu misericordia que la vida. Esa palabra misericordia es una palabra que en el Antiguo Testamento se traduce de distintas maneras, a menudo misericordia, muchas otras veces se traduce también como amor, y se refiere a ese amor leal que Dios ha mostrado para con nosotros. Si hay algo que nosotros en nuestra vida que deseamos, que valoramos tanto, si hay algo que en nuestra vida nosotros buscamos, es amor. Y desde pequeñito ustedes ven que los hijos están buscando a sus padres o a sus madres por amor. También por instinto están buscando ese amor. De manera natural buscan ser amados. Cuando van creciendo, van identificando esos amigos que ellos entienden, le pueden mostrar amor, pueden corresponder con ellos. Y la idea es que a lo largo de toda nuestra vida nosotros estamos buscando gente que muestre aprecio, gente que muestre cariño, gente que muestre amor para con nosotros. Y muchas veces nosotros hemos sido defraudados por algunas personas, ya sea por nuestros padres o nuestras madres, ya sea por mi mejor amiguito, mi mejor amiguita del colegio, que cuando nos graduamos del colegio jamás nos volvimos a ver, ya sea por una persona con la que usted estaba empezando una relación de noviazgo, ya sea tal vez por un esposo o una esposa. Y continuamente nosotros estamos experimentando y sufriendo el dolor de personas que han traicionado ese amor para con nosotros. Sin embargo, el Señor nos está diciendo aquí, el salmista está diciendo aquí que una de sus motivaciones para acercarse al Señor es que él ha encontrado en Dios un amor leal que sobrepasa aún su propia vida. Y que en el Señor él se encuentra totalmente satisfecho, porque él sabe, él conoce la fidelidad de Dios para consigo. Y mi hermano, la manera en la que nosotros
también podemos experimentar esta clase de amor leal de Dios para con nosotros, es única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, nos muestra a nosotros que el hecho de que nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos ha amado a nosotros. Y el amor de Dios se manifiesta para con nosotros en que Dios dio a su Hijo Jesucristo. Si Dios fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo por nosotros para darnos vida eterna, si Dios tuvo esa clase de amor y al ver las Escrituras, nosotros podemos ver cómo Dios es fiel, cómo Dios es leal, cómo Dios se mantiene firme en sus promesas. A pesar de que su pueblo, a pesar de que nosotros le hemos fallado tantas veces, Dios permanece siendo fiel. Y a nosotros comprender esa clase de amor, esa clase de misericordia, eso es lo que nos va a motivar a nosotros a venir delante del Señor. Y usted entiende, mi hermano, entonces, ¿por qué es que la oración no es simplemente yo venir delante de Dios y recitar una serie de peticiones, sino yo poder disfrutar de una relación, de una comunión con aquella persona que ha mostrado, sin lugar a dudas, un amor perfecto para conmigo, por medio de su Hijo Jesucristo? Y es al nosotros considerar esta misericordia, es al nosotros considerar este amor, que en la oración esto nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos en la persona de Cristo. De forma tal que cuando yo estoy trayendo todas esas peticiones delante de Dios, yo estoy considerando, óyeme, si Dios me amó a mí de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, ¿no será Él capaz de resolver esta situación en mi trabajo? ¿No será Él capaz también de resolver este problema? O mejor aún, yo entender y tener la confianza de traer estas peticiones delante de Él sabiendo que aunque Dios no lo resuelva a la manera que yo creo es mejor, yo sé que este Dios que me ha amado a mí de una manera perfecta va a hacer lo mejor para conmigo. Y es por eso que la oración, mis hermanos, debe ayudarnos a nosotros a enfocarnos en el Señor Jesucristo, cuando consideramos ese amor leal, fiel de parte de nuestro Dios. Pero vemos también que la oración revela nuestras motivaciones al acercarnos a Dios, versículos 7 y 8, porque vemos en el Señor nuestro socorro. Dice el versículo 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El Señor es nuestro socorro, el Señor es nuestro sostén, y cuando nosotros venimos a Dios por medio del Señor Jesucristo en la oración, nosotros podemos estar seguros de que el Señor, como también lo dicen otros salmos, es esa torre alta. Es ese lugar donde yo puedo esconderme y refugiarme y saber que nada malo me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy, como también dice el pasaje en otro de los versículos, bajo la sombra de tus alas. Esa protección cercana, íntima, esa imagen que se nos está presentando aquí, de cómo un ave cuida a sus polluelos, de cómo una gallina cuida a sus polluelos. Asimismo, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es nuestro socorro, Dios es nuestro sostén. Y todo esto, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios por medio de la oración y nosotros reflejamos el tipo de comunión que tenemos con Él, la intensidad de esa comunión, la motivación por la que nos acercamos a Él, todo este evento de la oración debe resultar en una oportunidad para alabar a nuestro Señor. Cuando yo considero la maravilla de Dios, cuando yo considero también, un versículo que no leímos, el versículo 5, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. La idea de que el Señor presenta como un banquete para todas las necesidades que yo tengo y cómo el Señor provee, cómo el Señor me suple lo más delicioso. Y en el Señor yo encuentro mi satisfacción. En el Señor mi alma está saciada. Cuando yo encuentro
a Dios de esta manera tan maravilloso que en Él yo estoy satisfecho, la respuesta de esto es que mi alma va a ser movida a alabarle a Él. Tanto en el versículo 3, la última parte, como en el versículo 4, el versículo 5, la respuesta que nosotros podemos ver es en adoración. Dice el versículo 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y al yo considerar ese amor perfecto de Dios, ¿qué va a pasar? Dice, mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Versículo 5, he experimentado la satisfacción del Señor, que mi alma está saciada en el Señor. ¿Qué pasa? La segunda parte del versículo 5, con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mis labios te alabarán, te bendecirá mi vida. Esta adoración, mis hermanos, entonces no es simplemente un asunto de que yo vengo aquí los domingos por la mañana, canto 3, 4, 5 himnos y ya cumplí con mi alabanza al Señor. No, cuando yo por medio de la oración logro acercarme de esta manera tan íntima con mi Señor, este Señor quien es que satisface mi alma, este Señor, este Dios que muestra un amor perfecto y leal para conmigo, cuando yo experimento esto, es en mi vida, a lo largo de mi vida, una vez más, no solamente los domingos por la mañana, sino que el domingo por la tarde, el domingo por la noche, el lunes por la mañana, martes, miércoles. Cuando yo tengo esta visión amplia, grande, misericordiosa, maravillosa del amor de Dios para conmigo, eso me va a mover a mí a estar alabando el nombre del Señor continuamente. Miren entonces cómo esta oración nos ayuda a acercarnos al Señor, cómo por medio de la oración lo que nosotros expresamos al Señor. Nuestra oración, nuestro tiempo de oración debe reflejar el tipo de comunión que yo tengo con Dios, que no es un asunto religioso, no es un asunto de rituales, no, la oración es yo tener una relación personal con Dios. Y por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, tú y yo podemos acercarnos a Dios con esta confianza y exclamar juntamente con el salmista, oh Dios, tú creador del cielo y de la tierra, oh Dios, tú sustentador, oh Dios, tú grande, potente, excelso, maravilloso, tú eres mi Dios. Y el hecho de que nosotros podamos acercarnos a ese Dios, por medio de la oración también se refleja la intensidad con la que yo me acerco a este Dios, la intensidad de mi relación. A veces no oramos porque simplemente no vemos el punto, no vemos el objetivo, no somos movidos a orar, a pasar ese tiempo con el Señor. Y eso lo que me dice a mí es que en mi vida yo tengo un problema de que no estoy apreciando, no estoy contemplando la grandeza de Dios. No estoy apreciando lo bueno que Dios ha sido para conmigo. No estoy entendiendo las motivaciones por las que el Señor quiere que yo me acerque a Él. Que yo pueda apreciar su poder, su maravilla, su gloria. Que yo pueda apreciar el hecho de que yo dependo de Él. De que es Él que me sostiene, de que es Él mi socorro. De que en Él yo voy a encontrar mi satisfacción. Y en medio de la oración, al final de la oración, al principio de la oración, cuando yo tengo todo esto en mente, entonces yo debo exaltar, alabar a Dios. Puede ser que en esta mañana tú no puedas decir, oh Dios, tú eres mi Dios. Tú has escuchado hablar de este Dios todopoderoso, de este Dios grandioso, majestuoso, de este Dios que ama de una manera perfecta. Puede ser que tú digas en esta mañana, mira, yo no puedo referirme a ese Dios como mi Dios. Tal vez tú no tienes esa relación cercana, una relación especial con Dios. Y por lo tanto, entonces, no puedes apreciar el hecho de que ese Dios todopoderoso
Es un Dios que está dispuesto a cuidarnos. Es un Dios que está pronto a socorrernos. Quizás en esta mañana el Señor te ha traído a ti aquí para que tú puedas disfrutar de esta clase de comunión con Dios por medio de la oración. Que tú puedas experimentar este gozo, que tú puedas experimentar esa delicia que era para el salmista, de esa comunión con Dios día tras día por medio de la oración. Y si ese es tu deseo en esta mañana, déjame decirte una vez más que eso es solamente posible cuando tú logras ver que el amor de Dios, la manera en que Él ha mostrado su amor para con nosotros, es por medio de Jesucristo. Ese amor perfecto del que hablábamos hace un rato comienza cuando nosotros podemos apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Hasta que nosotros no seamos hijos de Dios, hasta que nosotros no tengamos esta relación personal con Dios, no vamos a poder apreciar la grandeza, la majestad, la majestuosidad de nuestro Dios. Por lo tanto, en esta mañana te animo a que consideres la cruz de Cristo, esa máxima expresión de amor de Dios para con nosotros. Pero tal vez en esta mañana, tú creyente, tú hermano, que tienes ya años en el Evangelio, años llamando a Jehová tu Dios, tal vez en esta mañana tú puedes decir, bueno, mira, yo no había visto o últimamente como que no tengo este asombro, esta maravilla de Dios en mente. Tal vez tú no has estado orando como deberías estar orando. Pues en esta mañana el Señor nos ha presentado este pasaje para que al nosotros ver cómo debe ser nuestro tiempo de oración, al nosotros experimentar el gozo de poder tener esta comunión estrecha con Dios, nos asombremos, quedemos perplejos. Al igual que el salmista podamos decir, mi deseo, mi anhelo, Señor, eres tú. Tal vez tú eres de aquellos que han estado simplemente recitando listas de oración, listas de peticiones, y pensaba que ya con eso era suficiente. Pero una vez más, vemos que el tiempo de oración, ese tiempo de comunión con el Señor, no es simplemente traer una lista de cosas que yo quiero, que yo espero de Dios, sino que lo que yo más debo disfrutar y añorar de este tiempo es que Dios mismo va a estar conmigo. Que mi mayor deseo, más que el Señor responda a las peticiones como yo quiero, mi mayor deseo es por Dios mismo. No solo las bendiciones que Dios puede darme, no, yo quiero a Dios. Quiere el Señor que en esta mañana a nosotros evaluar nuestro tiempo de oración día tras día. Si es necesario, incluyamos en nuestras peticiones individuales, incluyamos nuestras peticiones aquí, lunes las damas, martes los hombres, los miércoles toda la iglesia. Vamos a copiar estas oraciones del apóstol Pablo para que el Señor nos ayude a ver su grandeza, para que el Señor nos ayude, nos permita contemplar la santidad, la majestad de Dios. Y esto realmente sea lo que nos motive día tras día a decir como el salmista, oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y en la medida que en ese tiempo nosotros podemos enfocarnos en Cristo y apreciar la misericordia, el amor de Cristo, así nosotros vamos a poder disfrutar de una comunión estrecha con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana porque vemos este retrato del salmista y de su tiempo de oración, cómo él, más que pedir por las situaciones que estaba pasando, su anhelo
era por ti mismo, Señor. Y rogamos, Padre, que asimismo cada uno de nosotros podamos también tener ese tipo de comunión íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre, y que entendamos que esto es posible cuando apreciamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, salva a aquellos que todavía no tienen en ti un Padre, un Salvador. Salva a aquellos, oh Dios, que todavía no pueden decir, tú eres mi Dios. Oh Señor, pon en nosotros también estas motivaciones de alabarte, de exaltarte a ti, de apreciar tu maravilla, de entender que en ti nosotros podemos depender y que todo esto, Señor, resulte en adoración a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.